Buenas noches, bienvenidos al Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, la versión número 25. Este año con este ejercicio que inauguramos de Escuela de Espectadores, de la mano de Jorge Duati, que el año pasado estuvo con nosotros, digamos, haciendo un seminario y conociendo este proyecto, conociendo las iniciativas que hay de escuelas de formación acá de espectadores. Y este año nos fuimos ya de frente con una escuela de formación de espectadores desde el Gesto Noble. Ayer tuvimos a Malayerba en esta escuela de espectadores, tuvimos acá Aristides Vargas conversando con Duati. Hoy tendremos al Matacandelas de la ciudad de Medellín con Cristóbal Peláez. Mañana tendremos a Yuyascani de Perú también, es decir que es una escuela de espectadores latinoamericanos y iberoamericanos, porque también tendremos a la zaranda. Este festival, entonces, les cuento, es organizado por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, apoyado por la Alcaldía Municipal y obviamente acompañado desde sus inicios por Teatro Tespis, por allá desde 1993. Así que muchas gracias por la presencia, esperamos que disfruten de esta conversación. Acabamos de ver la obra Antinó del Teatro Matacandelas de Medellín, dirigida por Juan David Toro y Cristóbal Peláez, y que hoy tenemos pues a Cristóbal para conversar con Jorge Duati alrededor de, y a desmontar, digamos, aunque suene chistoso, pero a desmontar Antinó del Teatro Matacandelas. Bienvenido Jorge, bienvenido Cristóbal. Muchas gracias, Camber, muchísimas gracias. Yo le quiero dar la palabra a Cristóbal Peláez. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Bien, bien? Muy bien, muy bien. Che, vos sabés que justamente la palabra del artista, porque una de las mediaciones que hacen falta, digamos, es construir esos espacios que en la escucha del artista le brinden al espectador materiales, ideas, fricciones, polémicas, ¿no? Para poder multiplicar su relación con el espectáculo. No se trata de ninguna manera de decirle al espectador lo que tiene que pensar, sino solamente de brindarle otras herramientas y especialmente que pueda tomar contacto con la palabra del artista, ¿no? Hay algo muy interesante, creo yo, que es que el teatro es el otro, ¿no? El teatro es el otro, es abrirse al otro, y por eso es muy importante que los espectadores puedan escuchar tu palabra, tu visión sobre Antinó que acabamos de ver, ¿no? Ahora, me encantaría, Cristóbal, por estos años, desde el 79, ¿no es cierto?, al frente del colectivo teatral Matacandelas, si podés contar un poquito de la historia de Matacandelas, por qué le pusieron ese nombre. Pensá que no solamente vio Antinó recién la gente que conoce, digamos, al grupo Matacandelas muchísimo, que es uno de los grandes referentes latinoamericanos, sino que hay mucha gente de otros países conectándose. Entonces, contanos un poquito de la historia de Matacandelas, el nombre, etapas, digamos, son, si yo no me equivoco, 41 años, ¿no?, del Matacandelas. Sí, sí, Jorge. Nosotros nacimos en el año 79, a comienzos, y nacimos como un grupo juvenil, vocacional, de hecho en un municipio aquí muy cerca a Medellín, que es el municipio de Envigado, y allí empezamos no con una pretensión vanguardista ni como transformar el teatro. Había una particularidad en el Matacandela, es que nosotros no éramos como hereditarios de ese vigoroso movimiento del teatro universitario que da luego paso a lo que conocemos actualmente lo contemporáneo en el teatro, esa pléyade de grupos, esa constelación de grupos que salen, que algunos de una manera pues que se ha discutido mucho llamaban el nuevo teatro. Claro. Éramos más bien como herencia de, yo llamaría como la Galería Dramática Salesiana, que eso fue una herencia que recibimos del colegio, donde empezó como la goma del colegio, el hobby por el teatro, a partir de las dramatizaciones que hacíamos con repertorio universal, dramas, fundamentalmente comedias. Nos reunimos y obviamente en Medellín en ese momento, años 79, habían algunos grupos, ya estaban en la mitad, en ese paso, en esa crisálida
como de grupo de teatro hacia el camino de la profesionalización y todavía con un sesgo muy importante, una parte del cuerpo en el teatro universitario. Nosotros estábamos como en la mitad de todo eso, éramos como unos expósitos, digámoslo así, y empezamos trabajando básicamente con jóvenes, jovencitos de bachillerato, los que querían aproximarse, entraron al grupo, empezamos a tener como referentes, por ejemplo, el Teatro Popular de Bogotá, teníamos como referente a la Candelaria, el Teatro Experimental de Cali, posteriormente al Teatro Libre, que había nacido en el año 75, para nosotros era como la referencia del espejo inmediato, y obviamente un poquitico lo que habíamos estudiado de todo el teatro latinoamericano, fundamentalmente el teatro uruguayo y el teatro argentino, que eran los que estaban marcando la pauta. Entonces, a través de las pocas posibilidades que teníamos de documentación, nosotros íbamos de un lado hacia el otro como buscando un camino, una identidad, y llegó y se quemó para hablar como es una etapa que fue como entre el 79 y el 85, en que dijimos, vamos a estar como perpetuamente haciendo este teatro juvenil aficionado, hay que andar o destruirnos, desaparecer porque ya abastecimos como cierta necesidad juvenil que teníamos, y por qué no empezar a pensar no ya solamente vivir para el teatro, sino también vivir del teatro. Es decir, el teatro ya empezaba a ser esa peligrosa etapa en que pasa de ser pasión a ser oficio. Y toda esa ha sido una pelea en 41 años. Yo diría que el oficio no vaya a matar la pasión. Entonces ya se convierta como en una obligación de sobrevivencia, etcétera. El nombre de Matacandelas obviamente nace de un azar. No logramos ponernos de acuerdo allí con los chiquillos que estaban, en un promedio estamos hablando de chicos de 16, 17 años, 15 años, que no habían tomado como que el camino y su futuro iba a ser el teatro, sino que era más como, lo llamamos así deportivamente, como terapia ocupacional o un buen aprovechamiento del tiempo libre que les dejaba las actividades académicas. Y de pronto en un diccionario, en el diccionario de sinónimos y antónimos de Say Robles, a mí me vendaron los ojos, yo estiré la mano y puse el dedo y dice, ¿dónde cayera? Cayó en la palabra Matacandela, nos fuimos a buscar el significado, y así muy rápidamente lo cuento. Resulta que es un hongo, un champiñón en México que conoce como Matacandela, muy delicioso, muy apetecible. Después averiguamos que significaba una acción rápida, versátil, significaba también hablar misteriosamente y con secreto, el aparatito para apagar velas en la iglesia, exactamente. Y después nos enteramos de dos cosas que eran mucho más interesantes, buscando como un contenido a ese nombre. Nos sonaba como un poquito tropical, como un poquitico sonoro, muy latino. Nos gustó y le antecedimos el Colectivo Teatral, que creo que fue la primera agrupación en Colombia que tuvo esa denominación de Colectivo Teatral. Una cosa que nos interesó mucho es que nos enteramos de que Matacandela es una fórmula de excomunión que tiene el Vaticano. Ah, mirá. Qué bueno. Se hace con velas y en agua, es cuando no media un tribunal eclesiástico. Entonces se hace el ritual y cuando las velas son devoradas por el agua, digámoslo así, llegan al nivel del agua y se apagan, el sujeto queda inmediatamente excomulgado. Ese concepto me interesó mucho, y una vez andando en el Festival de Manizales, se me arrimó un hombre ya mayor, grande, y me dijo, me gusta mucho ese nombre que veo ahí anunciado, no era ningún espectador, sino que pasó, y me dijo, ¿usted sabe qué es Matacandelas? Yo creí que él me iba a decir algo que yo sabía, y le dije, no, ¿para usted qué es? Y me dijo, era un antiguo duendecillo de la arriería en toda esta zona, en las montañas. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. No trágico, sino que era un duendecillo burlón que devoraba el fuego de las antorchas y devoraba el fuego de las casas. Mira, y la gente cuando tenía fuego decía, hay que tener cuidado, que bueno, la acción del viento la llamaban, ahí vienen Matacandelas y nos come el fuego. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Cristóbal, a mí me gustaría, si te parece, meternos un poquito en Antino, ¿no? Porque tiene, digamos, me gustaría mucho saber por qué otra vez Fernando Pessoa, qué es lo que les pasa con Fernando Pessoa, que es como un autor al que vuelven, ¿no es cierto? Lo han hecho ya y les interesa mucho. Y este texto es un texto muy extraño de él, ¿no? Una especie de poema dramático que lo escribió Sí. en inglés, además, ¿no? Contanos un poquito qué le pasa a Matacandelas con Pessoa y cómo eligen los textos para llevar a la escena. Bueno, yo recuerdo mucho como una anécdota un congreso que se hizo hace algunos años en París, en Francia, donde fue gente de Europa a hablar sobre Pessoa y me contaba este señor Gil, me pierde un poco el nombre, experto en Pessoa, que hicieron aquí en Medellín un congreso sobre Pessoa. Él estuvo en nuestra sede y me contó esa anécdota que él la vivió. Me pareció sumamente graciosa porque responde un poco tu pregunta. En medio del congreso estaba de una manera alguien hablando, en un momento de disciplina de la conferencia, y se paró un loco a gritar exaltado: paremos ya, detengan todo ya, paren ya, a grandes voces. Todo el mundo se volteó, creyó que era un espontáneo, un loco ahí. No, y resulta que uno de los grandes expertos en Pessoa, que llegó y explicó cuál había sido esa irrupción tan repentina y tan performativa de él, ¿cierto? Digo, hay que parar ya sobre Pessoa. Ese sujeto no hay que seguirlo más, porque si no paramos ya, ese sujeto nos va a devorar. Eso le ocurre a uno con ciertos autores que son, yo creo que depredadores de la mente. Yo hablaría de un Beckett, yo hablaría de un Metterlin, yo hablaría de un Shakespeare. En el caso de Pessoa se cumple mucho eso porque te empieza a devorar la mente y entonces ya circulas en torno de su obra. Cada vez que lo lees, que profundizas, que conoces más, te vas dando cuenta de eso. Entonces, el surgimiento de Antino lo conocía yo desde hace más o menos 20 años. Como ya habíamos montado, hay que recordar que, bueno, Omar y Negro es de 1990, ya llevamos 30 años con esa obra. Ya yo no quería, o el grupo no quería en ese momento volver a emprenderla con Pessoa, y yo había leído ese texto y para mi coleto me lo leía y me lo disfrutaba, lo cual consideré yo siempre que era el más grande poema de amor que se había escrito. Claro. Pero entonces sucedió un fenómeno en el año 18, es que se ocultó uno de nuestros actores, que fue Diego Sánchez. Claro, a quien ustedes le dedican el espectáculo, ¿no? Está dedicado a Diego, ¿no? Sí. Y Diego, el velatorio lo hicimos allá en el escenario, como a él le hubiera gustado, ¿cierto? En algo también muy performativo, que fue la exhibición de vestuarios de él, los colgábamos de la tramoya, con sus instrumentos musicales, que él tocaba alrededor de 4 o 5 instrumentos. Fue una cosa que hubo, es de las veces que más hemos llenado el teatro. Bueno, y fue una muerte, digamos, un ocultamiento, para decirlo con unas palabras patafísicas, muy sentido en la ciudad, y nosotros veníamos como con ese duelo coagulado, ¿no? Esa ausencia, al fin y al cabo, Jorge, dicen que el teatro es sobre una tabla, un montón de presencias evocando una ausencia, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Nosotros teníamos como ese duelo ahí coagulado y en algún momento de repente la conversación surgió, como siempre surgen las ideas, las ideas siempre surgen con aquello que Orson Welles llamaba el divino momento. Y ese divino momento está siempre propiciado también por el azar. Es información, estudio, reflexión, para que brinque y salte el azar. Y en ese momento sale el azar y alguien dice, íbamos a ensayar y alguien dice, es duro, y ya había transcurrido más de un año, es saber que aquí estuvo nuestro compañero, nuestro Dieguito, como le dicen, nuestro Dieguito, y alguien atinó a decir, eso fue toda una puesta en escena. Fue tan maravilloso, Jorge, que te cuento que algunas instituciones de Medellín querían repetir eso, o sea, poner los trajes, y dijimos, no,
hay que enterrar ya ese cadáver, eso no puede estar deambulando así, porque esa criatura va a sufrir mucho. Y de repente dijimos, la mejor forma de celebrar y de repente hacer este duelo con Diego, el montarantino, Claro. para digamos, se me ocurrió a raíz de estas conversaciones. Inmediatamente los compañeros del grupo me dijeron, traiga el texto y lo leemos. Lo leímos, pero lo leímos en una traducción que dejaba un poco que desear. Entonces te cuento una cosa maravillosa que hicimos, fue que cogimos el original en inglés, que lo publicó en unos cuantos ejemplares, lo publicó una pequeña imprenta en Lisboa, año 1918, y 4 integrantes del grupo nos dedicamos a traducir palabra por palabra, una traducción que nos llevó alrededor de 20 días. Qué bárbaro. Del inglés a 5 versiones que había en español. Qué bueno, qué bueno. Hicimos una nueva versión, también acomodando los tiempos para la representación teatral. Claro. El pasado llovía en el alma de Adriano, estaba afuera la noche, no, está la noche afuera, todo el tiempo presente para que sea el tiempo de la representación. Claro, a mí me gustaría también decir que ustedes trabajan mucho con poesía, ¿no? Les interesa mucho los textos de gran lirismo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un espectáculo sobre Silvia Plath, por ejemplo, ¿no? Muy potente. Ahora, yo lo que te quería preguntar es qué cosa rara que tiene Pessoa, que es tan teatral, incluso su poesía, ¿no? De hecho, los heterónimos ya son personajes poéticos, ¿no? Son como la invención de un personaje que escribe poesía, ¿no? Es como inventar un personaje para hacerlo poeta, ¿no? Sí, eso heterónimo es una parte del ser humano que a nosotros nos ha negado la religión católica, nuestra formación judeocristiana, que es la multiplicidad, ¿cierto? Claro. A nosotros nos piden ser uno y siempre el mismo. Ese concepto dentro del campo filosófico ha estado bastante debatido. Recordad, creo que era en el siglo XVII, que había incluso una cárcel especial para actores en Francia, y eran actores que se atrevían a desafiar los preceptos religiosos. Por ejemplo, el fenómeno de la histeria. Fernando Pessoa habla del fenómeno de la histeria en los heterónimos. Es un fenómeno histérico en él. Entonces, la histeria en algunas mujeres produce llanto, en mí produce personajes. La naturaleza cultural, digamos, del actor, esa pulsión que lo lleva al escenario, es la naturaleza del histérico. Hacer otros. No hay un ser más múltiple que el actor. Está en esa naturaleza cultural y en su formación y en su predilección o en su elección de vida que él hace. Es un hombre que le gusta campearse por otras existencias. De esa manera Pessoa, y aprendimos con Pessoa esa multiplicidad. Aquí tenemos un filósofo que no le da el nombre de heterónimos, pero para esa época un poco posterior a Pessoa, sin conocerlo, sin oírlo mencionar, tiene también, incluso firmaba como ex Fernando González, ¿cierto? El filósofo Fernando González. Entonces, cuando tú hablas del campo poético, ese es algo que incluso a uno le cuestiona mucho, porque creo que era François Boileau, decía que la poesía es un no sé qué, esa cosa indefinible que es la poesía. Alguien mencionaba, júntense un círculo de 30 personas y traten entre todos de definir la poesía. Todo lo que quede afuera de esa definición puede ser la poesía, pero no lo que definieron. Qué bueno. Pero tenemos una aproximación, y lo aprendí mucho de Harold Clurman, ¿te acuerdas? El director y gran crítico norteamericano. Y lo aprendí mucho de George Brandes, el hombre que impulsó mucho a Ibsen. Acordate que los dos personajes más grandes que ha dado la historia de Dinamarca son George Brandes y Hamlet. Entonces, ¿cómo mezclan el uno con el otro? Qué bueno. Brandes es el hombre que le reorienta el camino a Ibsen.
Entonces, cuando tú me hablas y me preguntas por lo poético, es el concepto de que empezó, por ejemplo, considerado como un gran poeta, indudablemente, es que empezó a la retórica, no existe, si te has fijado. Y Colombia es un país donde hay mucha retórica. Ajá. Y generalmente a veces la gente confunde la retórica con la poesía. Entonces, el mayor enemigo de la poesía es la poesía, decía alguien por ahí, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado con eso. Casi que, digamos, existe la poesía en el escenario, pero a condición de que no se le advierta. Porque si se vuelve muy obvia, muy floripondia, como decimos acá, no sé cómo la llamarán en Argentina, si es aquí decimos, cuando es muy retórica, esa poesía está muy floripondia. Sí, acá también, ¿eh? Acá decimos igual, sí. Así, bueno. Sí, como Entonces, una especie mira, de elocuencia, pero sin sustancia, digamos, ¿no? Digamos, mucho palabrerío, tal cual. Sí. Harold Clurman hablaba de que había que soltar un poco la poesía e inmediatamente aplicar el freno. ¿Cómo? Te lo explico con este ejemplo, Jorge. En Los Ciegos hay una parte poética muy peligrosa. Cuando la estábamos montando nos dimos cuenta y yo les dije, peligro, alerta roja, que estamos llegando a un momento poético. Entonces, muy inteligentemente Maeterlinck ya sabía de eso, lo tenía. ¿Cómo te voy a poner el ejemplo que es perfecto? Una de las ciegas dice, hay estrellas, las oigo. ¿Cierto? Dice la ciega. Y la otra le replica, siento en mis manos la luz de la luna. Cuando uno lee eso, uno dice, esto es peligrosísimo para el teatro. Pero inmediatamente el mismo Maeterlinck mete el freno y pone que uno de los ciegos husmea casi que de una manera muy burda, muy suave, dice, yo solo siento el olor de la tierra, ¿cierto? Le mete el freno para que eso no vaya por un lirismo. Entonces también es identificar, hay que deslindar muy bien, a la hora de montar siempre nos preocupamos por un factor, deslindar bien lo que es propiamente dramático, lo que es lírico y lo que es épico. Ajá. ¿Y dónde le ves la distinción, Cristóbal? O sea, ¿dónde estaría cada uno de esos ingredientes? Por ejemplo, si pensamos en Antino, ¿no? O si pensamos en Angelitos Empantanados, ¿no? Digamos, ¿dónde verías esos componentes brevemente, ¿no? Para así después volvemos al texto de Pessoa y a la puesta en escena. Sí, surge la situación misma, es decir, en Andrés Caicedo, por ejemplo, hay una circunstancia que es bastante notoria, es que Andrés Caicedo sabe escribir, como la dificultad que nosotros tenemos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo casi que extremo, nosotros tenemos una gran dificultad cuando hacemos teatro infantil, porque ya nosotros hemos abandonado, entonces esa lógica del niño nosotros ya la perdimos, el tiempo, el espacio, y la lógica del niño, ya nosotros ya estamos perdidos de ese mundo. Lo mismo ocurre en el adolescente y la adolescencia es una capa que tenía, digamos, un interior que tenía Andrés Caicedo que nunca lo abandonó. En el caso, y aquí vuelvo a citar un poco a Harold Clurman cuando decía que Tennessee Williams fallaba en su escritura cuando se olvidaba de que él era fundamentalmente un poeta dramático, no un poeta lírico. Cuando Tennessee Williams fracasó, creo que era la obra Camino Real, Harold Clurman se lo hizo ver a él y le dijo, fracasó porque realmente usted no es un poeta lírico, usted es un poeta dramático. Bueno, sí, en el caso de Antino había un poema básicamente que lo clasificamos como un poema dramático. Y entendiendo un poco que es como el hilo conductor del concepto, que es un concepto muy interesante de Fernando Pessoa, que es lo que él llama el teatro no en actos, sino un drama en gente. Entonces entendíamos de que todo eso no era el conflicto exterior que tiene el personaje,
frente a la naturaleza, frente a los otros, frente a la sociedad, sino toda esa cosa interior que es muy típico de lo que hablábamos ahora, o muy indicativo de todo lo que es el teatro simbolista. Qué bueno, qué bueno. A mí me fascinó volver, digamos, más allá de Pessoa, digamos, volver sobre el personaje histórico y legendario de Antino, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito de la potencia de ese personaje, porque es un personaje que lo vemos en montones de obras de arte, en murales, en poesía, ¿no? Y es un personaje que tiene una base histórica, real, por decirlo así, ¿no? Y al mismo tiempo un personaje que se transformó en un mito, ¿no? En una zona legendaria. Al mismo tiempo, para algunos es como un ícono de la homosexualidad, digamos, pero para otros es en realidad tal vez uno de los mitos que más expresa el amor, ¿no? La esencia del amor, más allá de si es un amor heterosexual, homosexual o de cualquier otro tipo, ¿no? Sí, sí, en síntesis, pues para las personas que nos están viendo, es decir, es la historia de amor entre el emperador Adriano y un joven esclavo, Antino. Adriano emprende una serie en el año 100, después de nuestra era, unas reformas en el Imperio Romano. Era un emperador absolutamente que tenía el favor de la milicia, de los militares, y él es lo que llaman el emperador viajero. De hecho, él se niega a administrar Roma o a gobernarla desde el Monte Palatino, que era donde estaba la administración, y él se dedica a realizar viajes por todo lo que es el Imperio Romano y toma como consigna, lo cual llevó a adquirir, digamos, muchas enemistades. Es que él dice: no avancemos, no nos expandamos más. Él considera que ya Roma estaba lo suficientemente expandida, que era lo que se podía gobernar, y lo que se dedica es lo que él llama a consolidar. En uno de sus viajes, andando por, hoy sería lo que sería Turquía, más o menos, él conoce en Bitinia a un jovencito, muchachito de 11 años. Inmediatamente lo pone a su servicio, y él empieza como un tutor, es decir, era una cosa y era una costumbre que existía, digamos, allá entre los poderosos y los privilegiados, a tener a un joven, educarlo, prepararlo. No era meramente la cuestión sexual, sino que era la preparación que se le brindaba al joven, era una adopción que hace el emperador realmente. Y obviamente el joven muere todavía ahí ahogado en el Nilo. Estamos hablando ya de cerca de Egipto. Todavía no hay, es decir, una explicación histórica, y tampoco habría necesidad, pues se tejen varias conjeturas. La mujer de Adriano arma una conspiración para matar al joven. Algunos dicen que lo mandó a matar el mismo emperador, otros dicen que él se suicidó. Al parecer es un suicidio que él hace solicitándole a los dioses salud para el emperador. Es una historia de amor tenacísima, y bueno, cuando él perece ahogado, el emperador se encierra con este joven a velarlo, y él se enloquece y forma una ciudad, ¿cierto? La Antinópolis, instaura juegos, monedas y estatuas, y él empieza a clamar porque su Antino, su joven enamorado, sea un nuevo dios. Y en el poema de Pessoa se habla de que incluso de una manera ya impresionante, como él dice, irá directamente al Olimpo, pero si no hubiera Olimpo, yo te construiré uno a ti donde tú seas el único dios. Entonces esto se vuelve casi que un asunto de adoración por parte de todo el Imperio Romano, y Antino es como el símbolo de la belleza, y queda no solamente de pronto con lo que dices, que también ha sido como ese símbolo gay, el amor homosexual, sino que finalmente trasciende a lo que es la entidad amor, independientemente de géneros. Hay una constelación, se nombra una constelación
como la constelación Antino, que en un congreso en 1800 y punta, no sé qué año, no importa, un congreso de científicos moralistas decide cambiarle el nombre de Antino, le pone otro nombre. Y bueno, ya Antino quedó perpetuado, inmortalizado a través de ese amor. Y claro, llega la pluma de Fernando Pessoa, que se interesa por todos estos temas latinos, por lo griego, por todos estos temas de la belleza, y él hace este poema en inglés que creemos, es una conjetura que tenemos y creo que es muy aproximativa tal vez a la verdad, o él, es una sospecha de que él en ese 1910, él lo escribe como en el año 1917, en un inglés absolutamente shakespeariano, arcaico. Pessoa dominaba a la perfección ese inglés. Qué bárbaro. Él lo escribe, claro, en Durban, jovencito, él había ganado un concurso entre 800 participantes. Qué bárbaro, qué tipo especial, ¿no? Pessoa, qué increíble. No, ese es un hombre, ya es una inteligencia como la de Goethe, ¿no? Una cosa así impresionante. Y Fernando Pessoa entonces con este poema a inmortalizarlo, creemos que lo publica en inglés para que no se difunda mucho. Claro que Pessoa nunca estuvo muy interesado en la difusión de sus obras, publicó muy poco y dejó todo para los editores que por ahí salieron con la teoría. Uno de los colombianos, no sé si lo sabías, que es Pizarro, Jerónimo Pizarro, es el gran experto hoy y el gran curador prácticamente de la obra de Fernando Pessoa. Él fue director de la casa Fernando Pessoa en Lisboa. Y él dice que la obra de Pessoa más o menos se tendría que hacer, o sea, habría que elegir entre, mira qué barbaridad, como dicen ustedes, qué barbaridad. Habría que elegir entre publicar tres, porque todavía hay obra inédita. Habría que publicar 300 libros de 100 páginas o optar por publicar 100 libros de 300 páginas. Ya imaginarás la gran enciclopedia que escribió ese hombre que lleva torturando a los curadores y a los críticos. Pues la primera edición de poesía que se hizo en español, no recuerdo en este momento el traductor, le encomendaron esa labor, él pidió 5 años para realizar esa primera antología de la poesía de Pessoa y terminó demorándose 22 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Fernando Pessoa compulsivamente dejaba todo, pero dejó este poema en inglés, que era una lengua en la cual él empieza a escribir porque se sentía ahí muy apropiado, y yo creo que era con el ánimo también dentro de esa Portugal oscura todavía y tan políticamente y socialmente tan atrasada, la posibilidad de que no ejercieran sobre él censura. Tal cual, qué bueno que estés contando todas estas cosas porque ayudan mucho a multiplicar el espectáculo que acabamos de ver, ¿no? Antino, yo te quería decir que además del tema del amor, a mí una de las cosas que más me conmueve del espectáculo y del mito de Antino es el tema del poderoso que no puede, ¿no? Está el momento en que Antino en el momento en que Adriano pide a los dioses que por favor lo devuelvan, ¿no? Y no hay forma de devolver a la vida Antino, ¿no? Así que también hay algo ahí del límite para el hombre más poderoso de la tierra, que era Adriano, el emperador Adriano, bueno, el límite frente a... Repetí lo último porque tuvimos ahí un bache. Perdón, por ahí se cortó, pero lo que decía era que una de las cosas que más me conmueve del mito de Antino y de Adriano, digamos, ya en esta reelaboración legendaria, ¿no?, de esa relación, es el tema de el hombre poderoso, poderosísimo, el hombre más poderoso, digamos, del Imperio Romano, que no puede detener la muerte, ¿no? Que, digamos, que frente a la muerte le pide a los dioses que por favor liberen de la muerte a Antino, a su amado, y no hay forma, ¿no? Es decir, me encanta esa imagen del límite, ¿no? El límite del poder, que no puede ir
digamos, en este caso, contra la muerte, ¿no? Sí, y si te fijas en el coro me llenó como un poco, bueno, dice, siempre tú lo sabes muy bien, más que yo, mucho más, que uno siempre cuando está montando tiene en primera fila o muy bien ubicados a sus espectadores modelos, ¿no? Bertolt Brecht hablaba de que él siempre sentaba a Marx y a Engels en primera fila cuando estaba montando las obras. Yo siempre siento a Brecht, ¿cierto? Es uno de los que no me faltan. Entonces aproveché como un poco ese coro para que, ¿te acuerdas de aquel famoso y legendario ya artículo que se llama Si yo tuviera un teatro en mis garras? Entonces yo le hablaba a los actores y les decía, bueno, vamos a cumplir como el sueño brechiano de estar comentando de alguna manera dentro de los límites del texto, no tan obviamente de tratar de actualizar el texto, te quiero contar incluso un secreto que nos pasó porque ahorita me hacía la pregunta, que me gusta mucho la pregunta, cuando se habla un poco de la metodología nuestra en el montaje, es que había como algo que a nosotros nos preocupaba mucho en este aspecto, era que la obra no se volviera romana, ¿cierto? Ajá. Dentro de nuestra metodología, incluso tuvimos el atrevimiento de, aún diciéndolo, meternos a explorar. Y resulta que cada vez que nos metíamos a esa ambientación romana, yo que sigo como tan amigo de las atmósferas, que me gustan las atmósferas en el teatro, me di cuenta que si nos metíamos en esa escenografía o en ese ambiente romano, quedaba como una fiesta temática, ¿cierto? Entonces, claro. Inmediatamente huimos de eso, tratamos de que fuera un poema en el vacío, de que estuviera unos sesgos, unos trazos en el vestuario. No estábamos haciendo, le aclaré a los actores, no estábamos haciendo antropología, no queríamos que la gente fuera a estudiar vestuario viendo la obra o hacer estudios sobre la época, sino que era una reelaboración, pero tampoco actualizarla de una manera peligrosa, de modo que el espectador saliera a decir. Había que suspenderla como en una especie de limbo atmosférico. Y lo pensábamos más hacia lo cósmico, ¿cierto? Tú señalabas una parte muy importante y es donde está el quiebre, que es, él se siente imposibilitado frente a los dioses. Entonces él como emperador lo que hace es que ordena que él se vaya para un nuevo Olimpo, que sea el nuevo dios. Y ese nuevo dios, él lo hace retando ante ese fracaso e imposibilidad, claro, llenando el mundo de estatuarias, llenando el mundo de mármoles, de medallas, de juegos, de ciudades. Era una leyenda muy tenaz, porque mira que ahí surge una leyenda, si tú ves hay un personaje que siempre porta como una flor, una antorcha, ¿no? Sí, exacto. Lo cual nos solucionó una serie de problemas técnicos, esa antorchita, un actor que le dio por sacarla, el azar, el divino momento, ¿cierto? Fíjate que es una historia muy linda. Se habla de que al joven Antino en el determinado momento en Libia, en el desierto de Libia, lo va a atacar un león, y Adriano, pues como buen macho emperador, ataca con su lanza al león, cae la sangre del león a tierra y ahí brota una flor, y esa flor se llama la Antinoeius. Entonces hay toda una leyenda que otra cosa muy hermosa es que no es solamente ficción, sino que es una cosa real, porque ahí es donde está. Fíjate que el mundo cada vez se interesa más por el documental, porque también la lógica de la ficción es una, pero la lógica de la realidad es otra, y es tan abrumadora y tan exuberante como la de la ficción, quizá más. Qué bueno, Cristóbal. A mí me gustaría preguntarte por algunos detalles digamos, del espectáculo, ¿no? Por ejemplo, me pareció un espectáculo muy simbolista, ¿no? Muy a lo Maeterlinck, digamos, ¿no? A lo Maurice Maeterlinck. Ustedes habían hecho Los ciegos de Maeterlinck, ¿no? Es decir, trabajan mucho con un lenguaje
muy metafísico, digamos, antirrealista, con mucho estatismo, ¿no? Digamos, ¿qué sentís por ejemplo, por una apuesta simbolista, llamémosla de alguna manera, que tendría que ser antirrealista y sobre todo muy ligada digamos, a lo metafísico, ¿no? Dale, Pues, dale, dale. No, la pregunta era, digamos, que me gustaría hacerte algunas preguntas sobre la puesta en escena y hay un elemento que me llama mucho la atención, que es una puesta muy simbolista, ¿no? Muy en el lenguaje de lo que llamaríamos el teatro de Maeterlinck, que tiene mucho que ver con El marinero, por ejemplo. Y ustedes habían hecho Los ciegos, ¿no? Me gustaría saber si, digamos, ¿cómo pensás esa idea de un teatro más estático, más antirrealista, ¿no? Un teatro más, digamos, que contrasta con el realismo de la vida cotidiana y se presenta como algo de conexión más metafísica, ¿no? sí, ¿te acuerdas de la famosa frase, Jorge, que decía, era maravilloso, no pasaba nada? Eh, Casi que la ambición sería llegar uno, pero ya estoy hablando en términos absolutos, a ese ideal que tenía David Marson en ese libro que se llama Esto no es una novela, donde David Marson nos plantea la ambición de él, y él habla de construir una novela donde no haya personajes, una novela donde no haya escenografía. Él dice, y si de repente fuera un no lugar, y si de repente no hubiera mobiliario, si de repente no existiera incluso el tema. Entonces ya es bueno, llevarlo hasta los límites, todo eso, pero hay algo que siempre estamos pensando y yo para eso trato de utilizar mucho, no quiero decir que lo he logrado, mucho un factor. Mira, el teatro es un arte muy pesado, no tiene no es tan volátil, no tiene esa condición que pedía en 6 propuestas para el próximo milenio, que nos pedía, ¿cómo es que llamas? Calvino, Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. Ítalo Calvino en las 6 propuestas hablaba de esos 6 factores que me parece que está trazando todas unas coordenadas estéticas de lo que será en este milenio. Y una de las cosas que, aparte de la exactitud, la consistencia, él hablaba de un elemento que a mí siempre me ha preocupado, que es la levedad. Y en el teatro simbolista yo he encontrado la posibilidad de flotar un poco. Es decir, nosotros trabajamos con lo más parecido a un ser humano que es un actor, ¿cierto? Trabajamos con objetos físicos reales. No tenemos esa posibilidad que tiene lo virtual o el cine, por ejemplo, que es desaparecer los objetos mediante los cortes cinematográficos. Entonces, hay una frase por ahí que dice, todo lo que saca tiene que volver, todo lo que entra tiene que volver a sacar. Ese era uno de los temas que Peter Brook le atormentaba. Meto 80 bailarines y ¿cómo los saco? Ese trasteo, ese lavar los trastos en el teatro nos preocupa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y fíjate que frente a todo el peso, telones, escenografía, la misma estructura, el continente del teatro, lo que contiene la escena, el actor, muebles, todo eso son elementos pesados. Entonces hay que jugar más dentro del simbolismo. Yo me propongo con todos los elementos que tienen levedad. ¿Cuáles son? La palabra es leve. La palabra es leve. El sonido es leve. Claro. La música es leve. Y ni se diga la luz, que es la más leve de todas las cosas y la más veloz de todas. Entonces, jugar con esos aspectos, yo recuerdo que hace algunos años nosotros recibimos muchas críticas, incluso alguna vez alguien me atacó y al atacarme me hizo el más grande elogio que yo he recibido en mi vida, ¿cierto? Nunca he recibido otro tan grande como ese, a pesar de todos los ataques que he recibido, quedan compensados con este elogio. Le preguntaron públicamente para un periódico que si él iba a ver el Teatro Matacandela. El tipo dijo, a mí el Matacandela no me interesa, porque lo que hace Matacandelas no es teatro. Ah, no, entonces, ¿qué hace Matacandela? Eso es cine. Y a mí
voy a ver cine, mejor me voy para una sala de cine. Y alguien me dijo, mira, te atacaron. Y yo le dije, no, por favor, por Dios, lo que me hicieron fue un elogio muy grande. Y en el fondo, él no lo supo expresar, lo que quiso decir es que era muy leve. Y bien, me sentí como si me estuvieran graduando en dirección teatral. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A mí eso me fascinó y me parece que además este espectáculo le dio a la programación del Gesto Noble de este año una gran diferencia, ¿no? Son espectáculos muy distintos en la programación, ¿no? Y acá apareció esta beta más simbolista, más metafísica, que me pareció fascinante realmente. Ahora, yo te quería preguntar también algunos otros detalles. Por ejemplo, cuando le hacen ¿cómo se dice? Lo envuelven el cuerpo de Antino, lo envuelven para hacer, digamos, digamos, el acto funerario, ¿no es cierto? Esa tela en la que lo envuelven tiene un texto escrito, me pareció. Sí, 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 es las últimas palabras de Adriano. Ah, Hermoso, ¿cierto? En ya. este momento no la recuerdo, pero ¿dónde eras, alma mía? Esto y esto. Entonces eso en letras romanas lo pusimos que viera al revés, es profeso, para que no fuera demasiado evidente, demasiado obvio. Pero las Claro. últimas palabras de Adriano son las... Desafortunadamente, Jorge, se perdieron las memorias de las crónicas que escribió sobre su vida, Adriano, ese libro quedó desaparecido, pero era un hombre bueno, helénico, ¿cierto? Acuérdate del Ulises de Joyce cuando Stefan Dédalus dice hay que volver a helenizar a Irlanda, ¿cierto? Ha sido como el ideal humano, helenizarnos. Y Adriano era un fanático de toda esa cultura griega, quería llevar esa cultura y llevó parte de esa cultura a Roma. Parte del enamoramiento de él de Antino tenía que ver con esa vaina de helenizar a Roma también. Entonces, había que hacer, obviamente fue cruel como muchos otros y bueno, para eso entrarán los historiadores y los especialistas. En todo lo que nosotros estudiamos vimos un hombre muy proclive a las reformas, no era pues tampoco ninguna pera en dulce, como decimos, pero fue un hombre muy distinto a otros emperadores, que simplemente se dedicaron a conquistar, a abrir espacio. Este se dedicó como a... ¿cómo era? Creo que Adriano se le oyó decir a alguien, relató, de que tiene una frase muy hermosa que decía, abrir espacios, como, los espacios pueden abrir mundos. Entonces él se dedicó a hacer grandes obras y obras bajo esa forma de la helenización. Y como tal, su obra maestra en este momento, yo creo que él escribió una gran obra que es Antino. Es un legado de la humanidad porque, mira, eso es, Jorge, como decíamos, lo que decía Malraux cuando fue ministro de Cultura en Francia, ese novelista, que le preguntaron, ¿usted qué pretende con los franceses? Y dijo, ampliar el museo imaginario de los franceses. Entonces, Qué bueno, qué bueno. Adriano nos amplió ese museo imaginario a todos los seres humanos, los del occidente por lo menos, nosotros los occidentales. Qué bien, Y, qué bueno. y es el regalo de un emperador. Tal cual, tal cual. Y es el regalo de la obra también. Yo te quería preguntar otra cosita y es la actriz que hace, ¿no es cierto? Es una mujer, ¿no? La que hace el personaje de Antino. ¿Elegiste Sí, una actriz? ¿Y sí. por qué? ¿Por qué no un actor siendo Antino un personaje masculino? Porque por un lado la actriz me proponía eso, era de acuerdo a su contextura física, de acuerdo a lo que veíamos. Esta es una chiquita nueva en el grupo, es la niña del grupo, es nuestra niña, Ajá. y ella nos podía crear como ese aspecto poco andrógino, esa androginia, ¿cierto? Nos podía crear también ese factor, lo vimos y realmente nos gustó mucho que se creara como esa ambigüedad, ¿cierto? Lo ambiguo es muy importante, no lo confuso, sino deslindar lo que es ambiguo y lo que es confuso, y creaba esa ambigüedad que nos gustó mucho. Y obviamente desobedecerle al autor cuando señala ciertas cosas que
no por falta de atrevimiento, sino para no distraer tanto al espectador, ¿cierto? Que es Antino ya se desnudo en el lecho, ¿cierto? Claro, Uno no tiene por qué seguir las acotaciones todo al pie de la letra. Y claro, claro. sí, yo creo que nosotros, la gente de teatro, tenemos que confiar más en la imaginación del espectador, porque hay que pensar Tal como cual. Mallarmé. Las puestas en escena realmente suceden, es en el cerebro de los espectadores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Cristóbal. Y te hago otra pregunta, el tema de las máscaras. En un momento se despliegan unas máscaras que después van a ser muy protagónicas porque van a estar apareciendo en una suerte de multiplicación. Incluso la última, una de las últimas imágenes del espectáculo ilumina centralmente una de esas máscaras, ¿no? Sí, yo creo que el espíritu de los manes, ¿no? Sería eso. Eh, el espíritu, nosotros lo hemos tomado de una manera absolutamente simbólica, son los otros, es Roma, es el teatro, es un sentido también ambiguo para que cada cual lo interprete de su manera. Pero Qué de bueno. pronto surgieron, lo propuso una de las actrices, yo generalmente me he negado mucho casi siempre a trabajar con máscaras, eh, pero de pronto la sacó en escena y yo dije, qué bien, y de repente le dieron cierto papel, lo ves cuando aparece. También que hicimos, si ves, hay una coquetería ahí en la tumba, cuando los actores se detienen, hacen una fija ahí y es citando una pintura, ¿cierto? Un friso romano. Qué bueno, qué bueno. Y te quería preguntar también por la grabación del espectáculo, porque me llamó la atención que, digamos, en determinados momentos se hacen unos primeros planos para poder aprovechar ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando yace el cuerpo de Antino, que acaban de traerlo, le una suerte de rito fúnebre o rito mortuorio, ¿no? Y ahí optás porque la cámara de la grabación se acerque, digamos, en un primerísimo plano al cuerpo de la actriz. Sí, sí. La grabación realmente en video fue a cargo de unos amigos que trabajan video. Yo les di toda la libertad para hacer eso porque yo es un campo que yo no manejo. Les hice algunas sugerencias, pero los dejé ad libitum, ¿cierto? Yo lo que sí me pregunté, lo que sí me preocupé sobremanera fue por el aspecto del material sonoro. Por eso si ves que incluso Camber al principio dijo que era dirigida por mí y Juan David Toro, no Juan David Toro, es uno de los actores, es Juan David Correa, es un Sí. chico del grupo que ya lleva, bueno, un buen tiempo, buen trayecto, ha venido creciendo como en esto de toda la parte técnica y toda la parte artística, tenía muchos deseos como de saber qué era eso de codirigir un poco, yo le venga, pero esta obra es una parte de lo que usted vea y otra parte de lo que usted oiga, entonces usted se me va a encargar de eso porque son aspectos que yo no manejo, él es el creador también de la música, ¿cierto? Las mezclas, todo esto, y la dimensión sonora. Te cuento Bueno. una anécdota muy simpática. Es que en una de las funciones entró un director de cine y el director esperó y que necesitaba hablar con nosotros, que porque dónde putas teníamos nosotros, que eso era un problema. Digo, es un problema los micrófonos. Y en esta obra todo se oye. Y ¿dónde están esos micrófonos? Yo no vi la obra, yo me dije que fue a mirar dónde están los micrófonos. Y bueno, finalmente le dimos el secreto, pero para nosotros fue también como un elogio, ¿cierto? Porque él decía que la dimensión sonora de la obra, que la obra prácticamente se podía ver se podía percibir a ojos cerrados. Qué bueno, qué bueno. Como una partitura musical, como si fuera un texto centrado en la palabra y en la sonoridad. Sí, sí, sobre eso se hace mucho énfasis y todavía te diría que todavía le falta. Es decir, viendo la grabación, porque uno no está acostumbrado. Pues Matagandela es un grupo muy pequeño, muy artesanal, nosotros no somos como las grandes compañías donde hay una división de comunicaciones, división de vídeos, división de impresos, sino que nosotros hacemos todo de todo, todos hacemos de todo, portería,
taquilla, esto, barremos, trapeamos, hacemos de todo, ¿cierto? Actuamos, cosemos, hacemos telones, pues nosotros somos una economía, nosotros somos una pandilla, es decir, aquello que decía Renoir, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre hacer una puesta en escena y planear un atraco a un banco. Por ahí es más redituable el atraco al banco, ¿no? Sí, entonces nosotros más peligroso, más peligroso. sí, porque las condiciones en que trabajamos no nos vamos a quejar de eso, es decir, el Estado no tiene la culpa de que nosotros nos hayamos dedicado al teatro, eso está claro. A nosotros no nos gusta quejarnos, vamos a asumir esto con todo riesgo, vamos a salir de cabeza, si nos morimos de hambre, pues nos morimos de hambre, los que quieran, los que no, pues abandonen a tiempo el barco, pero es decir, otra cosa es muy tenaz porque montar empresa es muy difícil, ¿cierto? Ese concepto de pandilla lo manejamos porque también es la forma de nunca desembarcarnos de la adolescencia, ¿cierto? Nosotros cuando pasamos esa época de la pandilla, de la montonera, éramos felices, ya luego nos hacemos viejos, ya, en fin, ya caducamos, fecha de vencimiento, entonces empezamos a no creer en nosotros mismos y se pierde una cosa frente a la cual lo que decía Deleuze es símbolo del artista, es que el sinónimo del artista no es el esteta ni nada de eso, sino que el sinónimo del artista es el romántico, y por romántico asumimos nosotros aquellos que están en capacidades de fracasar, de perder batallas, y que les suda la polla el éxito de una sociedad a la cual nosotros consideramos una sociedad criminal, un estado criminal, una estructura criminal, delincuencial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando mucho? El concepto de que el teatro es un cincel de civilización. Tal cual. Muy bien. Jorge, si le parece, porque Camber tiene muchos deseos de que hablemos un poquitico del Festival del Carmen de Iboral. Sí, señor, ahora ahí mismo lo vamos a, si te parece, lo dejamos para el cierre, si estás de acuerdo. A mí me gustaría preguntarte por digamos, ya para ir cerrando, porque nos quedan 10 minutitos, yo fui juntando los pedazos de este Frankenstein que armamos y ya estamos en 50 minutos. Yo te quería preguntar por esto que acabas de decir, ¿no? Ese espíritu de pandilla, ¿es el secreto de 41 años de colectivo, digamos? Porque vos fíjate, en Argentina son muy poquitos los grupos que logran tener un recorrido histórico tan largo y generalmente en los últimos años los grupos se disuelven enseguida, ¿no? Se juntan para hacer un espectáculo y se disuelven automáticamente. Lo que usted, ¿no? Esto de tener la casa de Matacandela, 41 años de historia, es realmente un milagro, es un milagro. Entonces, esa es la explicación, el espíritu de pandilla, digamos. Sí, los tiempos que corren ya quedan muy pocos grupos de teatro en Colombia, quedan muy pocas pandillas, ya lo que se arman son compañías, que es lo que viene. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra eso. Los grupos que se forman para la ocasión, lo cual nos parece muy bien. Nosotros tenemos esta forma, está en nuestro ADN, así hemos funcionado bien, no defendemos de que esta sea la verdad y la única validación de los modos de producción teatral. Modos de producción teatral hay muchísimos, pero nosotros queremos seguir como un poquito en esa idea de donde venimos, que venimos del colegio, de los amigos, de un poco eso de los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Eso es una utopía. Está muy bien, está muy bien. Y la otra cosa que te quería preguntar, en estos últimos 6 meses de pandemia, tuvo que reinventarse, digamos, el grupo, ¿cómo asumieron la restricción de los encuentros teatrales, el no poder hacer funciones en presencia, no poder dar clase en presencia? Por lo menos acá en la Argentina, digamos, se cerraron todos los teatros, no hay funciones. Imagínate, Buenos Aires, que tiene como 500 espacios donde se hace teatro y se enseña teatro, todo cerrado, ¿no? ¿Cómo vivió Matacandelas estos meses de reclusión?
Maravillosamente, maravillosamente. Casi que uno diría, afuera no hay nada que ver. Eh, en primer lugar, yo reuní a la gente y yo le dije a dormir hasta la hora que quieran, hasta que se salgan del forro. Y ya, es que el trabajo es aquello que ya hemos tenido mucho, no, tampoco pues hacer una revolución pues por trabajar, no. Hay que patear, como decía de H. Lawrence, patear como burros dando coces al viento, ¿cierto? Alegres como burros. Aprovechar los libros que uno tiene en lista de espera para leer, porque el teatro, como el teatro es una maquinaria combinada entre acción y pensamiento, y a veces la acción es muy dispendiosa, a uno no le queda mucho tiempo de reflexionar, mucho tiempo de leer, entonces debo media vida a un montón de películas, a un montón de libros, a conversaciones incluso con amigos, así sean virtuales. Entonces lo primero es que hemos prohibido llorar, lamentarnos, y que este mundo, y que cuándo va a terminar esto. No, entonces bueno, sí, por Meet no suena el Baccarat, ¿cierto? Pero bueno, es decir, el ser humano, nos adaptamos como seres humanos, y yo está bien, después de 41 años, yo particularmente me lo tomo como una especie de un semestre sabático en lo que va. Digo, qué bueno, a reflexionar, a reorientar por dónde va esto, y de adaptarnos encontramos lo siguiente, que con eso te lo sintetizo. Lo digital y lo virtual era un apoyo para la acción, ahora lo digital es la acción misma. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno, séquense las lágrimas, vamos a trabajar, vamos a ver qué podemos armar, qué obras podemos tener y qué obras vamos a poder ofrecer, y desde ese punto de vista nos hemos defendido. No sabemos por qué. Esto en todos los países de América Latina y de África es una verdad, pero en Colombia en este momento, como ves la situación es más, ¿en qué caminamos nosotros? Entre dos vallas, una se llama desamparo y la otra se llama incertidumbre. En Colombia eso está pavoroso en este momento. Yo que tengo 67 años, a mí nunca me ha tocado una época tan difícil como esta, es decir, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, es decir, quizá porque también la gente ya no traga tan entero como antes, era mal manejada, ahora las redes han alborotado más el patio y la gente ya está más informada en muchos aspectos, entonces no tragan entero. Entonces la cosa está poniendo color de hormiga también en este país, ya estamos viendo la implantación de una dictadura. Entonces ustedes que son expertos en eso, lo que ha sufrido Argentina, ¿cierto? Sí, tremendo. Lo que ha sufrido, vaya. Entonces, uno en medio de todo esto, digamos, lo que tiene que hacer un poco es defenderse con las herramientas que tenga, y en este caso lo virtual, te puedo decir que nos ha ido, no bien, pero hemos ido andando, montando obras del repertorio, reconstruyéndola, armando Frankenstein, y nos ha ido más o menos bien. En este momento hay Teatro Matacandela hasta diciembre 15 del 2020, de ahí para adelante yo no sé. Hace días alguien escribió una cosa que me parece maravillosa. Le preguntaron, ¿cuáles tus objetivos a corto plazo? Y esta mujer, una mujer respondió, mi objetivo a corto plazo es desayunar. ¿Y cuál es tu objetivo a largo plazo? Dice, a largo plazo, almorzar. Muy bueno. Me encanta. Cristóbal, para cerrar, si te parece, y yo primero te quiero agradecer enormemente, por ahí vos no lo sabés, pero, o sí lo sabés, pero ustedes son un referente del teatro latinoamericano fundamental. Nosotros estamos muy atentos a lo que hacen, digamos, lo consideramos una referencia esencial. Vos sabés que yo si hay un espectáculo que me llevo en el corazón de los muchísimos espectáculos que vi en Latinoamérica, es Angelitos Empantanados, que lo vi en la Casa de Matacandela, la verdad, espectáculo delicioso, maravilloso, y por supuesto muchísimos, digamos, investigadores y espectadores que están pendientes de saber qué está haciendo el Matacandela, ¿no? Ahora, para cerrar, me gustaría preguntarte qué significa para vos el festival El Gesto Noble, sobre todo este 25º festival, que además yo creo que tuvo la valentía, la inteligencia, digamos, la pasión
reformularse este año como un festival virtual, ¿no? ¿Qué te gustaría decir para el cierre sobre el gesto noble? No, el Gesto Noble ha sido un festival ejemplar en Colombia porque no solamente ha brindado el teatro, ese panóptico, el teatro latinoamericano, incluso de algunos grupos que ha sido sorprendente en un municipio pequeño que nunca se creyó. Eso ha sido lo más sorprendente que ha pasado, que nació de cuatro mechudos en el parque divagando qué hacían, tratando de hacer terapia ocupacional y que me perdone Camber lo que estoy diciendo. Yo lo puedo decir con autoridad porque aunque Camber no lo reconoce y me niega como San Pedro a Jesucristo, eh, yo estuve un poco al pie de ese nacimiento, ¿cierto? Y ellos pusieron el gesto noble porque era un gesto que hacíamos nosotros, la gente de teatro, ir allá, porque no tenían, ese pueblo en el momento había sucumbido frente a una crisis de su principal sostenimiento, que era la cerámica, se había cerrado las empresas, era un pueblo con muchas dificultades y parece increíble, el teatro se volvió el bastión y el modelo a seguir en ese pueblo, es decir, ha incidido socialmente. Yo nunca había visto eso en Colombia, de que el teatro incidiera tanto en una estructura, en el comportamiento, en el momento social, y por eso es un municipio donde la gente adora el teatro, va al teatro, no Sí. tiene, es decir, es una cosa impresionante. Yo creo que no hay un caso así en Colombia, no lo hay, indudablemente. ¿Cuál es el éxito para sintetizar? Ya lo he dicho yo, eso ya está inventado, que el éxito de esto es que se juntaron tres cosas: la voluntad administrativa para aportar recursos, para aportar también infraestructura y un poco de logística al festival. Había un grupo como el Teatro Tespis, ya con pátina en esto, con experiencia, con ganas y con posibilidad administrativa, y un pueblo que respondía. Se juntaron las tres cosas, porque si vos lo ves, hay Bueno, veces donde uno va a un festival donde hay recursos, hay quien organice, pero no hay pueblo. A otra vez donde hay pueblo, hay quien organice, pero no hay administración que brinde los recursos. Y así. Entonces, si falla una de esa triada, todo se viene abajo. Y aquí funciona esa triada a la perfección. Yo diría que es un sí. modelo para armar en el país y en cualquier parte de América Latina. Buenísimo. Bueno, Cristóbal Peláez, muchísimas gracias. La verdad, un honor para mí, enorme, gigantesco honor haber podido charlar con vos una horita y brindarle a los espectadores que acaban de ver Antino algunas herramientas, algunas observaciones, algunos comentarios para multiplicar el goce de el espectáculo que acaban de ver. Gracias, Cristóbal. No, por el contrario, yo me voy a ir con los amigos de una manera muy engreída a decir de que Jorge, tu Pati habló conmigo. Me van a decir, no te creemos. Digo, sí, te lo juro, tengo pruebas, tengo video. Ah, bueno, yo ahora salgo a hacer lo mismo, ¿eh? A Cristóbal Peláez, hable conmigo. Gracias, Sí, Cristóbal, muy amable, ¿eh? no, Muy Dubati, te amable. queremos mucho, te queremos mucho. Muy amable, un No, abrazo. gracias, gracias, gracias por todo lo que hacen por el teatro latinoamericano. Un abrazo muy grande. Hasta luego. En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen respira cultura, una persona que te saluda. Mi vida es un canto, y escribo mis actos. Como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, Territorio para el buen vivir.
En las calles camino bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen inspira cultura en la persona que te saluda. Mi vida es un canto, Mi vida es un canto, y escribo mis actos. como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, soy arte.